La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia. Buenas, un saludo a todos nuestros oyentes del podcast de Historia de la Iglesia. Hoy con el capítulo 7 de esta aventura, de este navegar a través de la historia de la Iglesia, vamos a considerar en este podcast las persecuciones acaecidas en el Imperio Romano entre el año 64, cuando se desatan las primeras persecuciones, y el año 313, cuando se da el edicto de tolerancia por parte del emperador Constantino. Más de 200 años de historia, 250 años de historia de persecuciones, pero también momentos de paz en que la Iglesia poco a poco fue floreciendo y que nos heredó el testimonio insigne de muchos mártires, como dice la frase: sangre de mártires, semilla de cristianos. Esto hizo que la Iglesia fuera cada vez más floreciente y creciendo, apoyada en el testimonio de tantos hombres y mujeres que con valor dieron su vida, derramaron su sangre por el nombre de Cristo. Sean todos bienvenidos. Padre Luis Fernando, ¿cómo estás? Padre José Luis, hola, ¿cómo te va? A cada uno de ustedes que nos escuchan a través de estos podcasts de historia de la Iglesia desde el Centro de Comunicaciones de nuestra Diócesis de Armenia. Muy bien, y aquí dispuesto a continuar navegando en este océano de la historia de la Iglesia. Creo que esto nos dará hoy para mucho, posiblemente hasta para un segundo podcast, porque son más de 2 siglos que vamos a recorrer, muchísimos personajes: Nerón, Domiciano, Adriano, Marco Aurelio, Diocleciano, mártires, mujeres valerosas como has nombrado, apologistas, filósofos, eruditos, todo lo que brindó a la comunidad primitiva esa forma de iglesia, de gran iglesia. Lo que hoy concebimos como iglesia precisamente germinó a través de estos primeros siglos que fueron muy difíciles, a través de esta serie de persecuciones bajo el liderazgo de los emperadores romanos. Bueno, lo primero que vamos a considerar es que el Imperio Romano no solamente fue un organismo de persecución al cristianismo, también tiene muchos elementos dentro de su desarrollo político, estratégico, militar, como van a ser las vías, las calzadas romanas, sociocultural, como es toda la herencia filosófica y literaria de los griegos, que van a integrar en esa gran extensión territorial que es el Imperio Romano, y va a facilitar el crecimiento y la difusión del cristianismo. Podemos considerar, por ejemplo, el tema de la Pax Romana, que fue un tiempo, una época propicia en todo el imperio de paz, y se dice que en el momento en que Jesús nace en Belén, en todo el imperio era la Pax Augusta, la paz del emperador Augusto. Y pues si hay algo que facilite el intercambio cultural, espiritual entre los pueblos, es la paz, porque en tiempo de guerra es muy difícil poder hacer actividad misionera. Eso es fundamental, determinante, lo que acabas de nombrar, Padre José Luis. La Pax Romana hace parte de este tiempo, según The Cambridge Ancient History, la sitúa entre el año 70 y el 192 después de Cristo. Es el máximo desarrollo económico, político, de expansión territorial del imperio, que le permitió gozar de una cierta estabilidad. Por supuesto, esto nunca fue 100% así. Habían focos de revueltas en los extremos del imperio, en estas tierras lejanas de Britania o de Siria, pero sin embargo lograron conservar una estabilidad
interior que se reflejó en estas fronteras a través de sus centurias extendidas por toda esta extensión del Imperio Romano. Inicia precisamente hacia el año 70 aproximadamente, cuando llega César Augusto al poder, ¿cierto? Instaura el imperio, un imperio de mano dura, un imperio que se sometió precisamente a las leyes que surgían en aquel momento en el Senado, y que se va a extender hasta la muerte del emperador Cómodo en el 192, y cuando se genera esa crisis al interior de Roma, porque Cómodo es asesinado y luego le sucede un emperador, si no me falla la memoria, es Pertimax, que era el prefecto de Roma y que dura unos cuantos meses porque es asesinado por la guardia pretoriana, por aquellos encargados precisamente de la seguridad del emperador. Esto se vuelve un despelote completo y va a generar una gran crisis en el Imperio Romano, donde van a venir una sucesión de golpes de estado. Hoy lo leemos un poco así porque son generales que van a asumir el poder, el mando de todo el imperio. Esas confrontaciones con los bárbaros, con tribus más allá de las fronteras del Rin, es lo que va a llevar a Roma a desarrollar una estrategia militar que son las calzadas, las vías de comunicación por tierra, pero también la eficacia de la comunicación marítima, con el fin de poder desplazar sus legiones rápidamente de un punto a otro de su imperio, de un extremo al otro del imperio, donde de pronto era necesario el apoyo militar de demás legiones, poder desarrollar, poder el desplazamiento, ser rápido y llegar a apoyar en los sitios donde de pronto el imperio tuviera una confrontación armada. Los desarrollos de las vías van a ser muy importantes para la experiencia de la difusión del evangelio, porque eso también va a facilitar las vías, el desplazamiento de los misioneros por todo el territorio del Imperio Romano, de la cuenca del Mediterráneo, y así, por decir algo, lo que fue pensado con fines militares y también comerciales, pues terminó resultando un elemento muy útil para la expansión y difusión del evangelio. Todo lo que es transportes, José Luis, pienso yo, como lo indicas, tanto las vías que se extienden, las calzadas que se extienden por todo el imperio, como el mar. Lo llaman el Mare Nostrum, el Mediterráneo, donde ellos tenían todo el control, porque recordemos que el imperio abarcaba, además de Asia Menor, abarcaba el norte de África, lo que permitió que el flujo del comercio, de la cultura, pues se desarrollara también por el mar Mediterráneo. Otro de los puntos que facilitó el crecimiento y la difusión del evangelio fue la unidad de cultura y de lengua. Recordemos que ya Alejandro Magno se había propuesto universalizar el griego, que recibió precisamente la lengua, el nombre de lengua común, koiné, y de ahí viene koinonía. Y con esa difusión primero de la paideia griega, de la lengua griega, recordemos que precisamente los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, todo el canon del Nuevo Testamento se va a escribir, es en griego. Hay alguna versión del evangelio de San Mateo en hebreo, pero lo que se universalizó fue la difusión del mensaje cristiano en la lengua griega, y luego con el auge del Imperio Romano también la universalidad del latín hizo que dar el mensaje, transmitir el mensaje de salvación a los distintos pueblos se hiciera más fácil, porque no tenían que aprender muchos idiomas, no tenían que utilizar intérpretes para poder comunicar el evangelio, para poder predicar el mensaje, puesto que la unidad de cultura y de lengua facilitaba el entendimiento y la acogida por parte de todos los pueblos que estaban bajo el dominio imperial. Hoy podemos rastrear, José Luis, vestigios de este imperio romano en lo que llamamos hoy la Unión Europea, porque precisamente muchos de esos elementos que nombras, que permiten la unidad del imperio, todavía se conservan en lo que hoy es la Unión Europea. Hemos hablado del transporte, hemos hablado del comercio, hemos hablado de la lengua, pero también incluso la moneda durante el imperio fue única en toda la extensión del imperio, el famoso denario,
que era utilizado en aquel momento, que era una réplica del dracma que circulaba en la antigua Grecia, pues también hacía parte del intercambio comercial, monetario en el Imperio Romano. Entonces, como podemos observar, escuchar, queridos oyentes, son varias las circunstancias que permiten la estabilidad del imperio, el auge del imperio, la organización, las mismas leyes, la organización en sí del imperio. Hoy la Iglesia de por sí bebe mucho de esa organización, lo que son las diócesis, los que son las provincias, todo esto, las personas, los generales, los cónsules, los que estaban al frente de esta organización, pues lo hemos tomado en nosotros también a lo largo de los siglos en la Iglesia y nos ha servido para nuestra propia organización. Es de admirar pues la capacidad organizativa del Imperio Romano en esta época de mayor auge. Y las vestiduras litúrgicas y templos como las basílicas. El término basílica era el lugar donde el emperador romano dictaba sus sentencias como juez. Entonces, y la traducción de la basílica es casa del rey. Casa del rey. Basileos oikos en griego. Es la casa del rey. Y las basílicas entonces no las inventa la iglesia. Las basílicas son edificios, construcciones al servicio de el juicio del emperador sobre sus súbditos, y luego va a pasar a nuestro ambiente eclesial como una casa especial del único rey que es nuestro Señor. Pero quizás la mayor facilidad para el crecimiento del cristianismo en medio del Imperio Romano es precisamente la cultura filosófica y literaria heredada desde los griegos, desde la paideia, la educación, la cultura griega, porque la filosofía va a aportar al cristianismo toda la argumentación, todo el sistema teórico para fundar una fe que fuese razonable, que fuera acogida no como un culto más fundado en una superstición, sino como la religión del logos. Entonces aquí el cristianismo va a hallar un terreno abonado, no solamente por las obras de Platón, que es un hombre de profundo sentido religioso y místico, sino también por toda la concepción metafísica de Aristóteles, las críticas que ellos ya han hecho a ese politeísmo, a esos antropomorfismos que presentan a las divinidades como unos seres a veces perversos, mañosos, con trampas, con mentiras, que se embriagan, que adulteran. No, ya desde la filosofía de Platón y Aristóteles se va a depurar la imagen de Dios y se va a empezar a caminar a la idea del monoteísmo, de que Dios es uno. Y posteriormente van a desarrollarse escuelas en el helenismo como los estoicos, como los epicúreos, que van a propender por una dimensión ética de la filosofía y por un cultivo principalmente, o un afán no tanto de cuestiones epistémicas o metafísicas, sino fundamentalmente por un cuidado del alma, un cuidado del espíritu, un recogimiento interior que nos libere de las cadenas, de las ambiciones, de las pasiones. Y pues entonces al llegar el cristianismo va a encontrar que ya hay un humus cultural favorable a recibir el mensaje de la salvación cristiana. Y así surgirán estos grandes pensadores, muchos de ellos convertidos al cristianismo, que pasarán a la historia como los grandes defensores de la fe, los apologistas, los que pudieron lograr esta defensa de la fe frente a las autoridades romanas. Incluso hacia el año 180 se va a destacar Orígenes también, porque Marco Aurelio pues va a propiciar a Celso, que es uno de los grandes eruditos de la época, pues que escriba razonablemente todo aquello que viene en contra del imperio, del naciente cristianismo. Pues bien, ahora entramos, José Luis, al campo de estas comunidades que van creciendo como semillitas esparcidas por todo el imperio y que va a generar cierta sospecha a las autoridades romanas. Son pequeños grupos, el cristianismo es minoría. Al inicio del siglo I, apenas Pablo, Pedro, algunos de sus discípulos han extendido y fundado algunas comunidades, pero ya se genera una sospecha y hay una palabra que comienza a estar en boga
entre las autoridades romanas, y es la superstición, lo primero de lo que se acusa a estas pequeñas comunidades cristianas es qué es lo que están realizando así misterioso. Incluso hay algunos que hablan de canibalismo porque beben sangre, comen carne, practican unos ritos lejanos a lo que ellos consideran deben ser el culto oficial en el imperio. ¿Sí? Es importante, Luis Fernando, resaltar y recordar que el culto, la Eucaristía, en los comienzos era a puerta cerrada y eran casas. Y no podía participar nadie que no hubiese sido ya bautizado. Que no tuviera todo el proceso de años de catecumenado. Entonces esto generó el chisme, que el chisme no es de ahora ni de tal o cual pueblo, que siempre le dicen a uno, padre, tenga mucho cuidado porque en este pueblo, eso es de ese pueblo y de todos los pueblos, siempre ha existido. Se filtró la especulación, la sospecha, la perspicacia de que los cristianos, como no sabían qué era lo que hacían allá encerrados, pero se filtró de que se reunían a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces de ahí la acusación de canibalismo, que sería un crimen horrendo para cualquier pueblo decente. Claro, y la civilización romana, estamos hablando de este imperio de leyes, y que por supuesto vio en un primer momento que estos cristianos que no gozaban de la simpatía de mucho del pueblo romano, pues había que procesar, ajusticiar, llevarlos al patíbulo. Es muy interesante, Padre José Luis, cómo desde la primera hasta la última persecución hay un crecimiento exponencial del cristianismo. Primero son unas persecuciones a unos individuos particulares, a unas comunidades muy pequeñas, pero a medida que pasan las décadas, los años, la cosa se le sale al imperio por más persecuciones. Hablamos de unas 10 grandes persecuciones durante estos 2 siglos y medio del imperio romano, que coincide precisamente con la Pax Romana, pero que cada vez son más los cristianos, se multiplican los cristianos. Incluso hay unos cálculos que llegan entre los 3 y los 5 millones ya de cristianos hacia finales del siglo III. Al comienzo la iglesia estuvo compuesta fundamentalmente por esclavos y trabajadores humildes. Por eso San Pablo en la carta a los Corintios va a recordar que Dios ha elegido a lo bajo del mundo, ¿sí?, a lo que no es tenido en cuenta, para confundir a los sabios y a los poderosos. La iglesia nace con los más pobres, con los esclavos, y va convirtiéndose en fermento de una vida nueva, de una libertad del corazón y de una alegría que se va volviendo contagiosa, que va llevando a otras personas a quererse impregnar de esa enseñanza y de esa doctrina que abre en la vida del creyente un horizonte nuevo y distinto. Por eso se dice que la fe se comunica es por contagio, no por proselitismo, y la verdadera misión está es en el contagio, en la alegría del espíritu que pueda el creyente transmitir a otras personas. Pero ¿qué te parece si hablamos de la primera persecución? ¿Cuándo tenemos el primer hecho de persecución hacia los cristianos? Bueno, tenemos el primer hecho de persecución, de gran persecución, en el año 64. Esto es una gran historia que tiene de mucho por donde cortar, porque, son varios los historiadores que nos aportan testimonio de lo ocurrido en la noche del 19 de julio del año 64. Roma está incendiada por sus 4 esquinas, varios distritos, 2 de sus 7 colinas totalmente arrasadas por los incendios. Incluso el templo de Júpiter, el gran templo de Júpiter, y el hogar de las vírgenes vestales fueron pasto de las llamas. Nerón, el emperador del momento, no se encontraba en la ciudad, pero al otro día se va a desplazar. Y por supuesto necesitaban un chivo expiatorio, ¿y a quién le atribuimos este incendio? Por supuesto, Nerón tenía muchos enemigos. Por eso hablamos que serían varios los motivos que llevaron a este incendio, aún
Hay algunos historiadores que nos hablan que el mismo incendio fue provocado por Nerón. ¿Esto por qué? Por lo que viene después. Porque gran parte de esta Roma incendiada será limpiada y Nerón construirá uno de los palacios más grandes que verá la antigüedad, que será conocido en la historia como la Casa de Oro, la Domus Aurea. Allí será construido su gran palacio, 130 cuadras, hoy aproximadamente podemos hacer esa comparación, era el tamaño de este palacio, y luego sus enemigos vendrán y construirán en parte de este palacio lo que hoy llamamos el Coliseo. Pero aquí hablamos de algo que posiblemente fue provocado para echarle la culpa a los cristianos, para tener un motivo y unas personas concretas a quienes procesar, y esto generó una persecución que no solo duró en el año 64, se expandió varios años, e incluso es en esta persecución donde van a caer las dos grandes columnas visibles de la iglesia naciente, que serán los apóstoles Pedro y Pablo, que serán llevados a ser procesados allí en Roma, igual que muchísimos otros cristianos. Hay una novela maravillosa, se llama Quo Vadis, de Henry Sienkiewicz. Excelente novela, libro recomendado para leer antes de terminar 2023. Quo Vadis también, si no me falla. Han sacado varias versiones cinematográficas. Es premio Nobel, Henry Sienkiewicz, un polaco. Y allí él recrea, es una novela histórica, pero muy, muy bien documentado. Habría tenido dos motivos Nerón para mandar a incendiar Roma. Primero, que no era una ciudad digna de su majestad, que era un pueblo feo, que, mejor dicho, el que es megalómano, nada es suficiente. Entonces necesita arrasarla y construir una ciudad a su dignidad. Eso creo que es la mejor definición de Nerón, megalómano, ¿no? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos habla un poco de lo que él desea, como tú estás explicando, cómo llegar al punto de incendiar su propia ciudad para construir una de mármol, ¿cierto? Fueron 7 días de incendio de esta ciudad. Yo voy a aprovechar que murió hace mucho rato para poder hablar mal de él, aunque dicen que todo muerto es bueno. Un loco con delirios de grandeza, un hombre que hizo asesinar a la mamá, a la esposa, en fin. Entonces Nerón pasa la historia por incendiar Roma. Otra de las posibles razones es que él tenía ínfulas de ser un gran poeta, pero pues en realidad sus escritos eran un atropello al buen gusto, y describe el incendio de una ciudad como podría haber sido el incendio de Troya para la Ilíada, y al reproche de Petronio, esto lo tomo de la fuente de Quo Vadis, frente al reproche de Petronio de que él puede hacer cosas todavía más espléndidas, dice que es que él no ha tenido la impresión de ver arder una ciudad, y que, pero si tuviera la impresión de ver arder una gran ciudad, él podría inspirarse mucho mejor. Entonces, detrás de estos delirios de grandeza de poeta fracasado, es que sus áulicos incendian Roma para él tener esa oportunidad, esa fuente de inspiración, y al verse señalado cada vez de forma más creciente de ser el responsable del incendio de Roma, entonces encuentra en los cristianos el chivo expiatorio perfecto para culparlos a ellos de ser los responsables del incendio de Roma, y pues detrás de esa sentencia tenía que venir una medida, porque no podía el emperador únicamente con señalar, sino que tenía que actuar, tenía que juzgar, y se desata la persecución, la primera persecución que tú mencionabas. Unos cristianos fueron envueltos en pieles de fieras salvajes, tirados a los perros, a las bestias que los destrozaban en el circo, otros embadurnados de pez, de este material químico que ayuda a la combustión, y sirvieron como antorchas vivientes, empalados en los jardines del palacio y en el circo de Nerón. Realmente una cosa pues bárbara, un sacrificio de vidas con saña, aterradoras, y sin embargo
todo esto, en vez de alejar a la gente de la fe, lo que hizo fue fortalecerlos. Fortalecerlos. Esto fue un desastre para la propia Roma, incluso económicamente. He encontrado el texto, Padre José Luis, donde se nos brinda el testimonio que Nerón buscó culpable. Lo encontramos en los Anales de Tácito. Claramente dice, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, dice Tácito, buscó culpable en los cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, tuvo su origen, sufrió pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de nuestros procuradores Poncio Pilato. Y esta dañina superstición, de nuevo aparece, de tal modo fue sofocada por el momento y estalló nuevamente, no solamente en Judea, sino que ha llegado hasta Roma. Aunque deja claro Tácito que la responsabilidad viene del mismo Nerón en buscar a los cristianos como culpables, pues obviamente ven siempre a los cristianos con esa sospecha, como algo que afecta al imperio, y como se ha venido expandiendo de manera tan rápida. Tú lo decías que ahora los más pobres, los esclavos, estas eran las primeras comunidades, pero ellos luego transmitieron esa fe por contagio a sus amos. Y ahí sí que el dolor de cabeza creció en el imperio. Bueno, pero es que ahora los convertidos son los adinerados, los terratenientes, los políticos, el cónsul, y ellos van teniendo esta experiencia de la fe a vivir un proceso catecumenal que lo lleve a una plena adhesión al cristianismo. Incluso tenemos reseñas también que en sus propios palacios, en sus grandes casas, hacían a puerta cerrada las celebraciones, hasta los llegar sacramentos. a personas cercanas al círculo del emperador. Por ejemplo, una de las favoritas de Nerón, llamada Actea, era cristiana. Entonces, este contagio fue desplazándose desde las capas más populares y los esclavos, y fue ascendiendo hasta tocar a gente de círculos muy cercanos al poder. Fue también un fuego espiritual que se fue extendiendo cada vez más, y como leíamos al preparar esta obra, este podcast, ¿quién iba a imaginar que el cristianismo terminaría triunfando sobre uno de los imperios más poderosos, cuando era un grupo muy pequeño de personas, a los ojos del mundo, insignificantes? Así es. Después de Nerón, nos encontramos con la figura de Domiciano. Tito Flavio Domiciano, este hombre que comúnmente se va a llamar Domiciano, será emperador entre el año 81 y el 96, pero será en los últimos años, entre el 90 y 96, donde va a desatar pues la segunda gran persecución contra los cristianos. Hay una tesis exegética que dice que el 666, que aparece como el número de la bestia, es una referencia a este señor, claro, a Domiciano. Sí. Lo que llaman los biblistas una gematría del nombre, ¿no? Tiene un significado porque precisamente es en este arco temporal donde se escribe este libro del Apocalipsis, y hay varias referencias a él. Casos de martirio, capítulo 2, versículo 3, capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis, nos habla de los mártires, de aquellos que blanquean sus vestiduras, haciendo alusión muy seguramente a esta persecución desatada por el emperador Domiciano. Otro loco, otro megalómano. Fue el primer emperador que se atribuyó el título de Señor y Dios, Dominus et Deus. Exacto. No solamente César, sino también Dominus et Deus, o impuso por decreto que así debía ser saludado por sus cortesanos. Debían inclinarse, extender la mano, Ave César Dominus et Deus, Señor y Dios. Y era por eso que ya la persecución a los cristianos no va a ser solamente una calumnia de un incendio o un tema de una acusación, un chisme de superstición o de canibalismo, sino que va a empezar a tocar ahora un problema de ateísmo, y es que los cristianos se van a negar a adorar
a los dioses populares de Roma y se van a negar al culto al emperador, y por eso los van a empezar a perseguir como ateos, por no aceptar la religión del Estado y la religión del emperador. También desató persecuciones no solo contra los cristianos, padre José Luis, sino contra la clase política de su época. Era un dictador totalmente y quería borrar de la faz de la tierra a sus enemigos. Y en esa lucha a muerte contra sus opositores políticos e ideológicos, pues él mismo va a encontrar la muerte, porque será asesinado el 18 de septiembre del año 96 a consecuencia de una conspiración palaciega urdida por un grupo de oficiales de la corte. Y la esposa, como que también estuvo involucrada, Domicia, también hizo parte como de ese complot, porque realmente que el tipo era bestial. Se le atribuye que mojaba en sangre del celo de las leonas los vestidos de algunas mujeres que iban a ser lanzadas y soltaban a los machos, a los leones. Y claro, morían desgarradas y heridas de manera muy fea por estos animales. A él se le atribuye, Tertuliano le atribuye, de ahí viene la leyenda del martirio de Juan Evangelista en una caldera de aceite hirviendo, que aunque él vivió esto como en una experiencia de éxtasis y sufrió las quemaduras, mas no murió, y por eso es desterrado a Patmos, porque el emperador Domiciano le tenía miedo a los cristianos por su carácter, por su convicción espiritual, y al ver que el apóstol San Juan no moría y que vivía esta experiencia de martirio en medio de un éxtasis, entonces decide mandarlo lejos, donde no pudiera seguir expandiendo el evangelio, y es allí donde el apóstol Juan va a escribir, o se le atribuye la composición del libro del Apocalipsis. Maravillosa toda esta historia. Vamos con el último emperador, la tercera persecución. Porque este podcast nos vamos a dividir en dos partes. Exacto, como les decíamos al comienzo, pues es mucha la historia y es importantísimo que tengamos claro que aquí están las bases de todo lo que vamos a concebir hoy como el cristianismo, todo lo que se modeló durante estos 2 primeros siglos y medio, pues es lo que nos permite tener una organización de la iglesia misma. Vamos a la tercera persecución que vamos a escuchar hoy, bajo el liderazgo de Marco Ulpio Trajano, emperador desde el año 98 hasta su muerte. Fue un emperador de la dinastía Ulpio Aelia, ¿cierto? Un hombre que presidió la mayor expansión militar de la historia romana hasta el momento de su muerte, un gran militar. Emperador eso iba a decir. Español. Bético, por supuesto, es uno de los primeros emperadores romanos nacidos en esta provincia. A su reinado se le atribuye la consulta del gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, acerca de qué hacer con los cristianos que se niegan a dar culto a los dioses oficiales del imperio, y sobre todo a un personaje excelso como es Ignacio, obispo de Antioquía. Siempre tratar de eliminar la cabeza es una estrategia para disolver el movimiento espiritual. Y entonces Ignacio, que era obispo de Antioquía, pues cayó bajo la lupa persecutoria de Plinio el Joven, y Trajano va a autorizar que sea sentenciado y sacrificado en el Coliseo romano. Nos deja unas cartas bellísimas, especialmente la carta de San Ignacio a los romanos, donde él expone ese heroísmo que está dispuesto a convertirse en pan vivo de Cristo al ser triturado como trigo maduro en los dientes de las fieras en Roma. El mismo Plinio, José Luis, va a escribirnos en sus anales algo muy importante, y es que no era raro que los cristianos fueran llevados a juicio bajo el imperio de Trajano,
Pero el problema es que no habían cometido actos ilegales, no había robo, no había adulterio, y sin embargo se llevaba a ejecución a estas personas que no eran culpables de ningún delito y no habían transgredido la ley. Entonces Plinio nos comenta que es a partir de esta tercera persecución, ante la negación a retractarse frente a sus ídolos o frente a lo que les acusaban injustamente, se les va a llevar a juicio por obstinación. Y algunos historiadores van a considerar que es aquí, en esta tercera persecución, que lo ilegal de un cristiano es ser cristiano. Y ese será el motivo, y saldrá el edicto. Durante el emperador Trajano será el primer rescripto que es ilegal el simple hecho de ser diferente, de ser cristiano. Un delito. Se convertía en un delito de Estado profesar la fe cristiana, porque había intereses políticos, religiosos encontrados entre la religión oficial del imperio, el culto al emperador y el culto al imperio, y el monoteísmo cristiano, que no era aceptado por las autoridades del Imperio Romano. Bueno, nos toca dejar para una segunda parte. Es un periodo de la Iglesia muy amplio, con momentos demasiadamente bellos, porque son inspiradores. El heroísmo de los mártires, de la constelación de hombres y mujeres que derramaron su sangre, dieron testimonio de la fe, y que vale la pena dedicarles mucho más tiempo, más espacio, porque deben ser para nosotros un modelo de inspiración en su radicalidad frente a las amenazas del mundo y el triunfo definitivo de Cristo, del cual todo el libro del Apocalipsis es precisamente el que nos retrata ese ambiente de persecuciones, pero también el libro de la esperanza, como lo llamó el Papa Juan Pablo II, para sostener la fe en momentos de crisis y persecución. Qué bien, José Luis, así es. Pues continuaremos en nuestro próximo podcast por estas grandes persecuciones, por estos grandes mártires, estas mujeres valientes, estas apologistas, estos eruditos que nos ayudaron a formar lo que es la teología precisamente durante esta época. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad a cada uno de estos podcasts. Un saludo muy especial a aquellos que desde el primer podcast se han vinculado a este ejercicio que venimos haciendo desde el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de nuestra diócesis de Armenia. Tenemos que invitar a estos fieles oyentes a dialogar, a resolver preguntas. Quienes nos quieran acompañar pueden hacérnoslo saber, y hacemos un especial con ellos, dialogando sobre historia de la Iglesia y escuchando las inquietudes que les haya generado. Para todos, un abrazo. Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga y un feliz resto de día. Chao, chao.